Contrapunto Primera Emisión. Recibimos en nuestros micrófonos al doctor Stalin Raza Castañeda, jurisconsulto, constitucionalista, docente universitario y ganador de concursos de oratoria, por ejemplo, en el municipio del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenos días. Buenos días, qué gusto. Buenos días también a la audiencia de Radio Huancavilca. Bueno, doctor, gracias por comparecer y ayudarnos, porque este es un tema muy científico desde el punto de vista jurídico legal, y nuestra audiencia, que es heterogénea en la radio, está ávida por saber, pues, de todos estos acontecimientos y qué va a pasar en el ámbito del cumplimiento de las normativas o de las leyes. Por ejemplo, doctor, ayer pues ya desde acá de Guayaquil fue trasladado el vicepresidente de la República, señor ingeniero Jorge Glass Espinel, en cumplimiento a un dictamen del juez jurado, esto es de una detención preventiva. La pregunta ¿es apelable o se mantiene en pie esta decisión del juez? ¿Cómo opera ahí la ley? Sí, la medida cautelar que se ha dictado, la prisión preventiva, es apelable, puede ser apelada para que un tribunal de la Corte Provincial que se integre para el efecto conozca si hay o no razones legales para poder haber dictado esa medida cautelar. Supongo yo que la defensa del ingeniero Glass va a ejercer ese derecho, ese recurso, y vamos a ver cuál es la decisión que tome el tribunal que se integre de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia sobre ese tema, ¿no? ¿Hay tiempos para ello, doctor Raza? Claro, tiene que apelar en 3 días. Después de 3 días de haber sido dictada la norma, la medida cautelar, el vicepresidente puede apelarla y tiene que inmediatamente elevarse el proceso para que conozca el tribunal de la Corte. Evento que este tribunal diga no está sujeto a prisión preventiva, ¿el vicepresidente puede quedar libre? Si el tribunal se pronuncia en ese sentido, el vicepresidente saldría en inmediata libertad. Pero dados los elementos que se han sido presentados por la Fiscalía, que básicamente son nuevas evidencias acerca de los presuntos delitos cometidos por el vicepresidente, así como también dada la situación de su tío, quien había pretendido darse a la fuga porque se había retirado el brazalete electrónico que le fue colocado, es muy dudoso que un tribunal decida revocar la decisión que ha tomado el juez Miguel Jurado. 7:14. Doctor Raza, ahora, en este orden, ¿no? ¿Cuáles serían las sanciones y por qué en este caso del vicepresidente? Bueno, él está acusado como partícipe de un delito de delincuencia, de asociación ilícita, ¿no? Este delito de asociación ilícita tiene un máximo de 5 años de privación de la libertad, pero el fiscal general ha anunciado que ese solamente es el delito medio, esto tiene razón, y que va a iniciar las investigaciones y muy probablemente va a iniciar ya los juicios también por los delitos fines, porque cuando uno se asocia ilícitamente quiere decir que se junta con alguien para cometer otros delitos. Entonces, lo que se va a juzgar ahora en la asociación ilícita es el solo hecho de haberse reunido. Solo eso es sancionado con hasta una pena máxima de 5 años. Ahora, reunido para cometer otros delitos. ¿Cuáles son esos otros delitos? Estos son los que el fiscal ha anunciado que ya va a investigar y que va a iniciar los juicios. Y ha hablado ya del delito de cohecho en algunos de los proyectos emblemáticos del cambio de la matriz productiva y los sectores estratégicos. Ha anunciado 5 casos, ¿no? Dentro de esos está la hidroeléctrica Manduriacu, está Pascuales Vinces, está la refinería del Pacífico y algunos otros más. Y ahí el fiscal ha anunciado que tiene ya indicios de que en la información que les llegó de Brasil y en la información que les llegó del Departamento de Justicia de los Estados
Unidos existen ya constancias o evidencias de posibles transferencias de dinero. Entonces, supongo yo que ya con esos elementos el fiscal general va a iniciar esos procesos que ya son los de cohecho. Eventualmente también se estarán adelantando ya en la Contraloría General del Estado la revisión a los informes de auditoría que se hicieron para exonerarle de responsabilidades a la empresa Odebrecht. Eso es algo que también el Contralor Pablo Celia ha anunciado, que va a hacer una revisión de esos informes y muy probablemente también salgan informes con indicios de responsabilidad penal. Respecto a las construcciones en sí mismas y a la contratación con la empresa Odebrecht, entonces probablemente también se vayan a terminar abriendo juicios por peculado. Y también ha anunciado que se va a abrir en contra de los contratistas juicios por lavado de activos. Así que hay una gama de delitos ahí que van a ser investigados y que de llegar a ser sancionados pueden acumularse hasta un máximo de 40 años como tope. Y 17 minutos, doctor Stalin Raza, pero el vicepresidente Jorge Glass permanentemente ha venido diciendo en los medios de comunicación que le pruebe el fiscal el delito. Sí, de eso se trata, en eso está. El fiscal está precisamente elaborando evidencias, haciendo peritajes, solicitando asistencias penales internacionales, está documentando toda esa información y es lo que el fiscal tiene que hacer en la etapa correspondiente, que es la etapa de juicio. Recordemos que ahora el vicepresidente está con prisión preventiva, pero todavía estamos dentro de la etapa de la instrucción fiscal y se va a abrir una etapa que se llama la etapa intermedia, donde va a venir una audiencia en la que se va a evaluar cuáles son los elementos de juicio que tiene tanto el fiscal como los de defensa que tiene el vicepresidente y los 17 acusados que están en ese proceso, para ver si se puede continuar a la siguiente etapa, que es la etapa del juicio propiamente dicho. En esa etapa es cuando ya el fiscal presentará sus pruebas y cuando los acusados tendrán que presentar también sus pruebas de descargo y ahí se valorará cuáles son las pruebas que son más contundentes, ¿no? Si las de cargo en contra de los acusados o las de descargo en su favor, y los jueces ahí sí tomarán una decisión. Pero las pruebas están procesándose y van a ser presentadas en el momento oportuno por la Fiscalía. 7:18. Doctor Raza, en el proceso de indagación hasta 120 días, en estos próximos, ¿cuáles son los plazos? Bueno, ya concluyó la etapa de instrucción, los 120 días ya terminaron el día domingo 30 de septiembre, y ahora lo que está esperándose es que el fiscal general solicite la audiencia preparatoria de juicio, que se llama, y que el juez Miguel Jurado la señale dentro de la agenda y el calendario de diligencias que él tiene pendientes. Seguramente le va a dar prioridad y muy pronto, en las próximas semanas, vamos a tener el llamado a esa audiencia. En esa audiencia, como ya lo dije, se van a presentar los elementos, las evidencias con las que el fiscal preparó su caso y lo que ofrece que va a presentar como pruebas dentro de la audiencia de juicio. Y entonces ahí el juez jurado decidirá si el proceso avanza a la siguiente etapa o no avanza, o si avanza en contra de algunos acusados y en contra de otros no. Insistir, doctor Raza, así como duró 120 días este proceso de indagación, mi pregunta es, ¿hay plazos para estos próximos procesos o será el criterio del juez y del mismo fiscal? No, el señalamiento de la fecha de la audiencia próxima, que es la audiencia preparatoria, no tiene un plazo definido, pero el juez deberá establecerlo dentro del calendario de sus agendas, de su agenda de diligencias, y tendrá que ser a la brevedad del caso, dada la importancia y la connotación que tiene este proceso en la opinión pública nacional, ¿no? Y 20 minutos en Huancavelica 830M, dialogando con el doctor Stalin Raza Castañeda, constitucionalista. Usted, mi estimado Lenín. Gracias, economista, para saludar al doctor Stalin Raza. Doctor, ¿qué pasa con la vicepresidencia de la República? ¿Se la encarga? ¿Tienen que pasar 3 meses? Señala la Constitución de ausencia temporal para que se convierta en definitiva. ¿Usted nos puede explicar de mejor manera este asunto? Buenos días, Lenin. Sí, lo que ocurre ahora es que el vicepresidente de la República dejará, mediante ausencia temporal,
las funciones, de ejercer las funciones. Y en ese caso, el presidente de la República tiene la facultad de designar en su reemplazo de manera encargada y asimismo de manera temporal a uno de sus ministros o ministras de confianza. Ese tiempo máximo que puede permanecer la vicepresidencia sin vicepresidente titular es de 90 días, porque se aplican las mismas reglas que se aplican para el caso del presidente de la República. Es verdad que la Constitución no establece específicamente el caso de ausencia definitiva del vicepresidente, pero sí lo hace en cuanto al presidente de la República se refiere. Y además después dice que tanto el presidente como el vicepresidente estarán sujetos a las mismas prohibiciones, limitaciones y facultades. Entonces, haciendo una aplicación lógica integral del texto de la Constitución, lo que corresponde es que efectivamente solamente puede durar hasta 90 días el tiempo de ausencia temporal del vicepresidente, y luego de ese tiempo, luego de esos 90 días, esa ausencia se convierte en definitiva, y en ese caso el presidente de la República se encuentra facultado para enviar una terna a la Asamblea Nacional para que designen al vicepresidente titular, al que reemplazará en funciones al vicepresidente que ha dejado el cargo por ausencia definitiva. A su criterio, doctor, ¿le hace bien al país, a cualquier país, tener un vicepresidente preso? Absolutamente no. Es una situación poco común, pero altamente vergonzosa para el país, para su imagen internacional, incluso para la propia imagen política del gobierno. Por eso es que supongo yo que se estarán tomando el tiempo suficiente para reflexionar esto dentro de las filas de Alianza País, y esperemos que hoy anuncien y cuál es su posición respecto de la situación del vicepresidente, y ojalá esa posición mayoritariamente, porque ya sabemos que existen algunos que están definitivamente en el ala dura, en el ala radical, a favor de Glass y del expresidente Correa, pero digo yo mayoritariamente, ojalá el bloque de Alianza País se pronuncie para exigirle que por el bien de la imagen del propio gobierno del que ellos forman parte, por haber ganado las elecciones, le exijan que él renuncie, le pidan un poco de sensibilidad, que no es la que ha tenido necesariamente el vicepresidente hasta ahora, que invoquen esa sensibilidad y le pidan que dé un paso al costado y que renuncie para evitar esta mala imagen de su partido, de su gobierno y del país a nivel internacional. Ojalá que esto ocurra, porque claramente el vicepresidente por su propia cuenta ha manifestado que él no renunciará. En diálogo con el doctor Stalin Raza, constitucionalista, analista de los temas jurídicos. Doctor, usted hacía referencia hace un momento sobre la nueva información, para no llamarlo pruebas, que ha llegado desde Estados Unidos, desde Panamá, desde Brasil, donde se habla de elementos que señalarían, que generan indicios de transferencias, de cohechos, de peculado, en fin, de un abanico de irregularidades. ¿Y todo termina en Jorge Glass? ¿O usted cree que esta información que va llegando, que mejor dicho, que no deja de llegar, podría también involucrar al expresidente de la República, Rafael Correa Delgado? Mire, eso va a depender del enfoque con el que el fiscal analice y procese los casos. Si lo hace de la forma aislada en la que lo viene haciendo hasta hoy, tendrá que exigirse que haya una constancia de alguna transferencia o de algún pago al expresidente Correa, lo cual hasta ahora no se ha mencionado. Pero eso no basta, porque si se mira el caso como lo que según mi criterio verdaderamente es, y esto es un caso de delincuencia organizada internacional, entonces lo que debe ocurrir es que hay que ver quién es la cabeza de la organización delictiva, quiénes fueron los mandos medios, quiénes fueron los ejecutores directos. Los ejecutores directos son la gente que firmó los contratos, los mandos medios son aquellos que participaron en los directorios y aprobaron las contrataciones, y por supuesto las cabezas de la organización son aquellos que se encargaban o tenían bajo su responsabilidad la obligación de supervisar que en esos sectores no se cometan los delitos, y desde luego quien delegó esa supervisión también tiene parte en la cadena, en la estructura de los hechos delictivos. Pero eso dependerá de cómo lo analice el fiscal. Si el fiscal lo va a analizar en ese contexto como delincuencia organizada, entonces es probable que tenga que verse involucrado también el expresidente Correa. Caso contrario, si lo hace de manera aislada como lo viene haciendo hasta hoy, se van a tener que requerir elementos mucho más sólidos, contundentes, específicos, de transferencias, de pagos, de reuniones
y de hechos concretos que comprometan al expresidente Correa, lo cual hasta ahora todavía no existe. Y ya que estamos hablando del expresidente Rafael Correa, yo quería consultarle a propósito de las preguntas para la consulta popular que presentó ayer el gobierno, su criterio en relación a aquella que busca ponerle coto a la reelección indefinida. Desde cierto sector del oficialismo se señala que se trata de una regresión de derechos, doctor Raza. Otros dicen que simplemente es recuperar el espíritu de Montecristi. Su lectura. Mire, lo que pasa es que ellos están mirando las cosas desde la perspectiva de los candidatos. Los candidatos tienen derecho, dicen ellos, a presentarse tantas veces cuantas sean necesarias para la reelección, y el pueblo tiene la posibilidad de elegirlos o no. Pero ese es un análisis limitado, porque no solamente alcanza con mirar desde la perspectiva de los intereses de los candidatos, sino desde la estructura del sistema democrático. Y el sistema democrático requiere, para poder funcionar adecuadamente, de un principio fundamental que se llama alternabilidad. Si se vulnera el principio de alternabilidad, se está atentando en contra de la democracia, porque lo que se está consiguiendo es que se cambien las reglas de juego, que haya ciertas personas que ejercen funciones que estén en situación privilegiada frente al resto de ciudadanos para ser electos nuevamente en sus cargos, y se produce el monopolio de poder por parte de un partido que tiene a su disponibilidad los recursos del Estado y las capacidades para poder hacer campaña política. Entonces hay que mirar las cosas también desde la perspectiva, desde la alternabilidad y fundamentalmente desde la democracia, antes que desde los intereses particulares de quienes piensan postularse como candidatos a las reelecciones. De las 7 preguntas planteadas, doctor, y que usted seguramente ya ha estudiado, ¿le encuentra a alguna de ellas algún problema, algún detalle que pudiera hacer que la Corte Constitucional le ponga un tope, un alto, o todo está dentro de lo que señalan las normas? Mire, a mí me parece que no debería la Corte Constitucional hacerse ningún problema. Quizás sí tendrá que hacer un análisis un poco más minucioso, más detallado sobre la pregunta que tiene que ver con la reelección, porque recordemos que fue la propia Corte Constitucional, esta misma, con esos mismos jueces, la que habilitó la consulta popular anterior para permitir la reelección, y ahí la Corte Constitucional dijo esto. Se compró esta tesis del oficialismo de que la reelección ayuda al desarrollo de los derechos de participación de los ciudadanos. Entonces habrá que mirar qué es lo que va a decir ahora la Corte Constitucional para pronunciarse en sentido contrario. Claramente va a tener que hacer un ejercicio de argumentación sólido, fuerte, mirando el tema del principio de alternabilidad por sobre el tema de los intereses individuales de los candidatos. Es la única que me parece problemática. El resto de preguntas me parece que están lo suficientemente claras y la Corte Constitucional debe habilitar el mecanismo. Yo quiero agradecerle, doctor Stalin Raza, por sus criterios y por el tiempo para atendernos y para prestarnos, ¿no?, un poco de su conocimiento y compartirlo con la audiencia de Radio Huancavilca. Gracias, doctor. Esperamos en una próxima ocasión volver a conversar con usted, quizás sobre los mismos temas, quizás sobre otros distintos. Muy amable, doctor. Buenos días. Será un placer. Muchas gracias. Huancavilca, la H grande de la información.